Es muy difícil para mí hablar hoy, después de las cosas que han pasado en el país, que hemos escuchado hoy, sobre todo a la diputada Fernández Blanco y a la diputada Burgos, hablar de números en un país con fraude, con represión y con un joven militante muerto. Pero bueno, hay que cumplir con el trabajo y voy a intentar hacerlo a pesar de que no tengo un estado de ánimo para hacerlo. La verdad que no estoy de ánimo, pero hay que hacerlo. La tarea de la comisión mixta tiene varias etapas, varias cosas. Una de esas es el estudio de la cuenta de inversión. Otra cosa que hacemos en la comisión mixta es pedirle a la Auditoría General de la Nación que haga auditorías especiales. En el año 2012, el senador Morales llevó un pedido especial de auditoría a los fondos que se le transferían a la señora Milagros Salas, a su organización, la Tupac, y todavía nunca fue tratado en la comisión. Lo hemos pedido, ese pedido fue pedido por el senador Morales, lo firmó el senador Sanz, lo firmó el diputado Garrido, lo firmé yo, y en casi 4 años nunca conseguimos no solamente que fuera tratado, mucho menos aprobado. Ahora se habló acá, creo que lo dijo María Cristina, que había pedido que se suspendiera el envío de fondos. Desgraciadamente, el Poder Ejecutivo y los legisladores del oficialismo nunca quisieron tratar siquiera que supiéramos, que la Auditoría General de la Nación viera en qué se gastaban esos fondos. Otro tema que vemos es esto, es el estudio de la cuenta de inversión. La cuenta de inversión, como bien se dijo, es mirar la ejecución de gastos, es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. Fue perdiendo sentido por los superpoderes. La ejecución de gastos es ver en qué el gobierno gastó, cómo gastó, a partir de un presupuesto. El presupuesto en los últimos años, muchos, tal vez casi 20 años, fue perdiendo sentido. La totalidad de la plata, o casi la totalidad de la plata, pero la obra física no está. Citaba en aquel momento lo que tenía que ver con los convenios viales que se firman con las provincias. También citaba las obras para puentes, citaba también el programa Más Escuela. Y ahora voy a reiterar otro, para no aburrir y porque son muchos números. Pero, por ejemplo, ferrocarriles. Acuérdense que en el 2012
al principio del 2012, tuvimos la tragedia de Once. Hablé en aquel momento que entre el 2008 y el 2011 se habían gastado en ferrocarriles casi la totalidad del dinero que habían presupuestado para ferrocarriles, pero que no habían hecho ni la cuarta parte de las obras comprometidas. Las 3/4 partes nunca lo explicaron ni en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010, ni en el 2011, ni hasta hoy, a dónde fue a parar ese dinero. En el 2012, después del accidente de Once, gastaron en ferrocarriles 3.244 millones de pesos, casi la totalidad que tenían, todo después del accidente de Once. ¿Qué hicieron con ese dinero? Había 8 obras civiles de ejecución, se gastaron todo el dinero, pero hicieron una de las 8 obras. Tenían 13 obras previstas de renovación, hicieron 7, tenían todo el dinero y no lo usaron, después del accidente de Once. Tenían también 2 obras previstas de electrificación para trenes, se gastaron todo el dinero y no hicieron ninguna. Así es como gastaron. Eso es lo que estamos viendo hoy, y esto se hace para que se aprenda, no para que el gobierno no lo lea, responda formalmente y hagamos un trámite formal. Lo significativo de este acto es que hay que aprender de los errores, y no aprendimos. Con Manuel, con Ernesto Sanz, con Gerardo Morales, estudiamos 5 años. En los 5 años los errores son los mismos. Y el problema es que atrás de esto hay personas. Uno puede hablar también de otras cosas. Anteriormente también, en el 2011, hablé del 2008 al 2011, de lo que habían hecho con el programa Techo Digno. Se gastaron casi la totalidad del dinero, casi 2.300 millones de pesos de entonces. Iban a hacer 23.000 viviendas con el programa Techo Digno. No las terminaron, que hicieron 4.000. ¿El resto dónde fue? ¿Dónde estuvo el dinero? Y eso es, en parte, lo que pedimos con los pedidos especiales de auditoría que no quieren aprobar. En el programa, los programas viales tenían presupuestado 8.700 millones de pesos. Gastaron 10.300 millones de pesos. Gastaron más que el 100% del dinero. ¿Qué porcentaje de ejecución física tuvieron en los programas viales? En los programas viales hicieron el 28%. Gastaron el 120%, hicieron el 28%. ¿Qué hicieron con la plata? ¿Dónde fue a parar el dinero? De eso estamos discutiendo. Eso es lo que aprobamos hoy. Y no lo explican. No lo explicaron por escrito, no lo explican verbalmente, no se explica. Del 2008 al 2012, 5 años, nunca lo explicaron. Uno puede seguir con cada programa. No quiero aburrir con programas. Uno agarra los 7 programas que estudiamos, los 7 programas que teníamos información, a valores actuales, a valores de hoy, actualizados por la inflación del INDEC, para que nadie se enoje. Faltan explicar 113.000 millones de pesos. 113.000 millones de pesos. Cuando hablamos que queremos que algunos impuestos bajen, como ganancia a las personas físicas, ahí tienen el dinero, 113.000 millones de pesos. Es mucho más que la baja de personas físicas. Cuando se habla de que bajen las retenciones a las economías regionales, ahí tienen el dinero. Discutamos de verdad alguna vez estas cosas, no en pocos minutos, no en pocos instantes. Lo que importa es cómo se usa el dinero. Ese uso del dinero tiene otros impactos que son significativos, que tiene que ver si el impacto final es el que se buscaba o no, como bien se dijo antes. Se citan algunas cosas, se obvian otras. ¿De qué nos olvidamos, por ejemplo? Ese año comenzó el cepo. El cepo cambiario había empezado a fin del 2011, primer momento del cepo cambiario. No les gusta la palabra cepo, usen otras, pero es la que hoy hace que en la Argentina tengamos no sé cuántos tipos de cambios según qué actividad se quiera tener. Eso lleva, entre otros detalles, y la verdad que como les dije, no estoy de ánimo para discurso,
Pero ¿qué lleva eso? Lleva, en el fondo, a que no haya generación de empleo. Esta aprobación o no de lo gastado, la política económica del gobierno del 2012, en el fondo tiene, como siempre termina siendo lo más importante en políticas sociales, generar empleo privado en blanco. ¿Saben cuánto empleo privado en blanco se generó en la Argentina en el 2012, según el Ministerio de Trabajo de la República Argentina? Menos de 10.000 personas. Menos de 10.000 personas consiguieron empleo privado en blanco en la Argentina en el año 2012. Cuando entraron en el mercado laboral jóvenes, algo más de 200.000 chicos entraron a buscar trabajo. 10.000 personas solamente consiguieron trabajo en blanco. 200 y pico mil personas salieron a buscarlo. 10.000 personas, y si uno llega hasta el último dato que publica Trabajo, fin del 2014, el cepo, la política económica, estos presupuestos y esta política que ustedes aprueban, creó solo empleo privado, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, 79.000 personas. 79.000 personas en 4 años. 79.000 personas cuando casi 1 millón de personas ingresó en el mercado laboral. Cuando se habla de los problemas sociales, de los chicos que ni estudian ni trabajan, están ahí en la falta de generación de empleo. Esta política económica no es buena para no es buena para el país, no fue buena para el país, y el eje central siempre fue la inflación, por más que se hayan negado a hablarlo. Por estas cosas, y hoy más que nunca, porque a nosotros nos hubiese gustado escuchar hoy alguna autocrítica, alguna reflexión de aprendizaje, alguna historia que llevase a que estamos aprendiendo que el dinero público no se sabe a dónde va, que el dinero público se gasta y no se rinde cuenta precisamente, que no se le permite a la Auditoría General de la Nación, aún hoy, ser activo en la presentación de las demandas penales, que no se permite una discusión seria ni del presupuesto por los superpoderes, ni de la ejecución de gasto porque se aprueba en 10 minutos, 20 minutos. Y nadie explica qué pasó. Y encima la política es mala. No generamos empleo, muchachos. Este país no genera empleo en blanco. Llevamos 5 años sin generar empleo en blanco. Si no generamos empleo en blanco, al final del día, no estamos generando ciudadanía también. Y si no generamos ciudadanía también, los hechos que acontecieron en el norte de nuestra patria en estos últimos días van a seguir aconteciendo. Por eso, y por las otras cosas que no tengo ganas de decir, voy a votar en contra y espero que todo mi bloque y el resto de la oposición me acompañen. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Federico Pinedo.